Bé, bona tarda i moltes gràcies per ser aquí presents avui, divendres 16 de desembre del 2011. Hoy vamos a hacer la tercera parte, la tercera sesión de la introducción general al estudio de los 7 rayos. Ya dije en las dos anteriores, lo vuelvo a recalcar en esta, que esto es la aportación de un estudiante, que ni mucho menos pretende ser ciencia y tampoco ser algo, una información que deba ser tenida en cuenta. Más que nada porque la información referente a los 7 rayos debe ser trabajada de manera individual y cada estudiante de la sabiduría eterna o de la doctrina secreta o de esoterismo, como se le quiera denominar, debe extraer sus propias conclusiones y nunca aceptar las conclusiones que otros autores han elaborado con anterioridad. Si hacemos eso, anularemos la capacidad que tenemos mental de discernir. Bien, dicho esto, vamos otra vez a repetir la enumeración de los rayos. Imagino que ya os lo sabéis, ¿no? El primer rayo era el rayo del poder, el rayo de la voluntad, el rayo también asociado al mundo de la política, aunque también el séptimo rayo tiene mucho que ver con eso. En los países cristianos se le ha llamado la energía de la voluntad de Dios. Y esto es curioso que lo digamos, la energía de la voluntad de Dios, porque básicamente el primer rayo es un rayo de síntesis. Luego veremos en las siguientes líneas que los rayos se dividen en dos partes, los 3 rayos de aspecto y los 4 rayos de atributo. El segundo rayo, la energía de amor y sabiduría, se le denomina el amor de Dios. Al tercer aspecto, la inteligencia activa, la capacidad que tenemos de trabajar con la materia, se le designa con el nombre de la mente de Dios. Al cuarto, la energía de armonía a través del conflicto, que afecta a ese rayo de la familia humana por descontado, es el rayo de la búsqueda perpetua del equilibrio. Pero en realidad, en el fondo, lo veremos más adelante en los gráficos, es el rayo que utiliza la humanidad para adquirir experiencia. Sin esa capacidad de interactuar con la materia, esa capacidad de relacionarnos con la misma materia, con la actividad diaria, el ser humano no adquiere autoconciencia. Y quiero decir una cosa referente al tercer rayo. Es el rayo del mundo del trabajo, pero gracias a la capacidad que tenemos de trabajar, adquirimos conciencia. Aquella frase del trabajo os hará libres, en el fondo, que todo el mundo recuerda dónde estaba escrita hace unos 60-70 años, con unos resultados bastante desastrosos, en el fondo está basado en una gran sabiduría, en un gran aserto social. El trabajo nos hace libres. ¿Por qué? Porque interactuando con la materia nos liberamos de la forma. Curiosamente es así. Lo dejo en el aire. El quinto, conocimiento concreto o ciencia. El rayo de la mente del científico. El sexto rayo sería, como explicamos en la anterior charla, el rayo de las religiones organizadas. Aquí se define como devoción o idealismo y causante de las actuales ideologías. Es cierto. Cuando una persona tiene una captación interna, al final lo que acaba sustanciando es ni más ni menos que una relación muy personal, muy idílica con la idea. A eso se le puede denominar ideología. Y acaba convirtiendo a los sustentadores de esa idea en verdaderos ídolos. Con lo cual acaba matando precisamente la idea. Porque la idea no era ni más ni menos que la captación intuitiva de un arquetipo interno de realización. Pero a nivel humano, la preparación nuestra no nos permite captar esos niveles abstractos y lo que hacemos es sustanciar y acabamos generando espejismos, ideologías y sobre todo ídolos. Y el tercer rayo, que será del que hablemos hoy, es el rayo del orden ceremonial, que oficialmente produce las nuevas formas de civilización y en estos momentos que tantos problemas está causando en el mundo. Por una razón muy sencilla, porque el sexto rayo de Piscis no se quiere ir y el séptimo rayo del Acuario quiere entrar. Pero mientras tanto tenemos un problema, no hemos hecho las cosas bien y nos tenemos que enfrentar a esa realidad. Antes dije que se clasificaban los rayos en 2 fases. Los 3 primeros son los que emanan realmente la energía para que los otros 4, los de atributo, puedan realmente manifestarse. En realidad hay que decir una cosa. Tanto el primer rayo de amor de voluntad o poder, el segundo de amor sabiduría, o el tercero de actividad de adaptabilidad no podrían funcionar uno sin el otro. Y de hecho, los rayos de atributo, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, son subrayos del tercer rayo.
Por eso es tan importante que en este planeta, o en este sistema solar, entendamos, que todos que estamos en el planeta Tierra, y estamos más o menos en el sendero, entendamos la necesidad de trabajar en la materia, de la actividad inteligente continua. Porque si no lo hacemos, si nos recluimos en nuestra casita de marfil esperando ese momento idóneo para poder expresar la conciencia, nos podemos encontrar que estamos perdiendo una gran oportunidad de servicio. Y servicio, con referido a este rayo, no es ni más ni menos que la capacidad que tiene la materia de adaptarse a las circunstancias. Luego, más adelante, en próximas diapositivas, hablaremos del tema de la adaptabilidad y muy especialmente de la dificultad que tiene la gente hoy en día para poder vivir una vida más o menos equilibrada. Que en el fondo ese problema no es ni más ni menos que falta de adaptabilidad, no es otra cosa. Los rayos, los tres mayores, los tres rayos de aspecto, corresponden a los tres centros planetarios. Imagino que todos más o menos conocemos estos centros cuáles son. Si aplicamos el simbolismo al microcosmos, estaríamos hablando de la mónada, estaríamos hablando del alma y estaríamos hablando de la personalidad. Como está referido este esquema a las energías que cualifican los chakras, los centros planetarios de conciencia, tenemos a Shambhala, oficialmente el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. Es el rayo de poder, el primer aspecto, la energía de la voluntad. Pero hay que remarcar una cosa, la energía de la voluntad a que se refiere este rayo es la energía de la voluntad al bien, el cumplimiento del propósito divino. Segundo aspecto, el aspecto conciencia, es la jerarquía, que para los seres humanos representa el quinto reino o reino espiritual, hacia el cual nos estamos encaminando. De hecho, la jerarquía, es decir, el estado de conciencia que representa un adepto de quinta iniciación, sería ni más ni menos que el arquetipo hacia el cual la humanidad se está encaminando, prácticamente desde el mismo proceso de la individualización. La humanidad, este segundo aspecto, se conoce como la energía del amor, esa capacidad magnética que tenemos de interrelacionarnos con todo lo manifestado. El tercer centro de poder sería la humanidad y le correspondería el rayo de inteligencia activa. Curiosamente, esto de la humanidad puede a lo mejor después, en las siguientes diapositivas, puede generar un poco de confusión, porque por un lado aquí vamos a decir que la humanidad responde a ese rayo como centro de conciencia planetaria. Sin embargo, el rayo de la humanidad, vamos a ver más adelante que bien pudiera ser el cuarto, la búsqueda del equilibrio, de la armonía, de la experiencia. Pero esto lo veremos en la siguiente. La energía de la mente o pensamiento. Y esto tiene mucho que ver con esa capacidad que los seres humanos tienen de pensar, que los diferencia totalmente del reino animal. Los departamentos de la jerarquía me imagino que los conocemos todos, ¿no? El Manú representa el primer rayo, voluntad de poder. ¿Con qué nombre es conocido también el Manú? El señor de las... ¿Os acordáis de las razas? El señor de las razas es el Manú. Cristo es conocido con el nombre del Bodhisattva, ¿sabéis esto también? Y el Mahashohan es el señor de la civilización. Bueno, ¿quiénes son los actuales, lo que según la literatura esotérica, teosófica, los maestros o chohanes que representan estas energías? ¿Conocéis el nombre del Manú? Vaivastata. Bodhisattva lo conocemos, ¿no? Está escrito. Sobre el Mahashohan hay controversias, porque el Mahashohan que había en el momento que la enseñanza fue dada en el siglo XIX y principios del siglo XX, abandonó el esquema por evolución, y el que ocupa su lugar ahora como representante del tercer departamento de la jerarquía es el maestro Saint Germain, el maestro conocido hasta hace unas 3-4 décadas como el representante absoluto del séptimo rayo, el Chohan de rayo. Hay otro Chohan del séptimo rayo que de momento no conocemos. Primer centro planetario, Shambhala. Trabaja por intermedio de los 7 rayos o los 7 espíritus ante el trono.
ciertos grandes intermediarios y la Cámara del Concilio del Señor del Mundo. Estos son expresiones referidas al organigrama interno de Shambhala. Imagino que más o menos habéis oído alguna cosa del tema, de esa relación que hay entre la humanidad, la jerarquía y Shambhala. El ser humano, la conciencia humana encarnada, necesita del estado de conciencia intermedio, del alma, de la jerarquía, para poder contactar con el aspecto padre, con la mónada, con el logos planetario, con Shambhala. Sin embargo, hay una línea de servicio que se está activando desde hace unos 150 años, que la humanidad responderá directamente a Shambhala sin pasar por el intermediario de la jerarquía. ¿Con qué se relaciona esto? Con la creación del Antakarana, con esa capacidad que tenemos de saltar a la parte superior que todo ser humano encarnado tiene en potencia y que en el sendero del discipulado debe de manifestarse. El segundo centro planetario, como comentaba, la jerarquía. ¿Con qué trabaja? Con los 7 choanes principales y sus asnas. Es decir, los rayos han entrado en Shambhala. Para entrar en Shambhala entran y hay 7 grandes espíritus ante el trono que vivencia cada uno de ellos una energía diferenciada. En el fondo es la misma, cuidado, porque ellos la manifiestan dividida, pero el filtro por el que la ha pasado para él es exactamente una, es diferenciada. Cuando se hace ese proceso y se desciende hacia abajo, lo que se ve es que la energía, hay 7 departamentos, de los 3 clásicos que hemos conocido, hay 7 departamentos y cada uno de esos departamentos manifiesta una energía. Se dice que cada uno de ellos debería de tener 7 ashrams y cada uno en total daría esa cantidad que vemos ahí, los 49 ashrams subsidiarios. Hay que decir una cosa, este tipo de información de si hay 49 ashrams subsidiarios, personalmente no la tomaría como muy al pie de la letra. Eso figura en casi toda la enseñanza esotérica que se nos ha dado, pero hay que decir lo siguiente. Una pregunta que voy a lanzar aquí a todos vosotros. Si realmente estuvieran estos 49 maestros, los ashrams, estuvieran realmente manifestándose, esos ashrams estuvieran constituidos, se supone que un ashram debe tener 12 discípulos. Hay un porcentaje de discípulos que están desencarnados porque ya han cumplido con un servicio terrestre y están haciendo un servicio interno en los planos internos. Un servicio magnífico también porque, aunque no seamos conscientes de ello, de hecho los discípulos que están desencarnados, que ya no disponen de vehículo físico, están ayudando más de lo que imaginamos a los discípulos promocionistas en el plano físico. Esto es algo que lo dejo a vuestra consideración. Entonces, la pregunta que se hace, este estudiante de sabiduría de la doctrina secreta o de la filosofía esotérica se hace y se formula siempre, es que estos ashrams posiblemente no estén constituidos todos al completo. No tengan los 12 discípulos y el maestro. El maestro sí que puede que esté. Pero puede que algunos, esto lo dejo en el aire, no sea precisamente el que lo dirige un iniciado de quinta iniciación. Bien pudiera ser que algunos maestros hubieran utilizado discípulos de cuarta iniciación, de cuarto grado, arates, como se conoce en la terminología teosófica, y los hubieran puesto al frente de esos grupos simientes para en un futuro no muy lejano convertirlos en un ashram. De hecho, ashram es grupo de trabajo. Si nosotros queremos ver una connotación mística, filosófica, esotérica y poco menos que mágica, eso es asunto nuestro. Pero básicamente un ashram es un grupo de trabajo, al cual no se va con la personalidad, se va con la esencia, con la parte más elevada, con el alma. De hecho, en el ashram no entra la personalidad. De ahí que haya tanta confusión con el trabajo de los maestros, de los ashrams, de los discípulos y también de los iniciados. El tercer centro planetario, la humanidad, trabaja por intermedio de los discípulos en encarnación que pertenecen a todos los rayos, a los 7. Por el nuevo grupo de servidores del mundo,
Este grupo es el prototipo del verdadero grupo acuariano. Ahora bien, este grupo no existe, no lo busquéis a nivel físico porque no existe. Y nadie que tenga un mínimo de conciencia os va a llegar a decir alguna vez que pertenece al nuevo grupo de seguidores del mundo. Por una razón muy sencilla. Porque los miembros de este grupo trabajan a niveles mentales superiores y su inmovilidad, su interés por la humanidad es tanto que no se preocupan para nada de asociarse con otras personas para hacer su trabajo. No necesitan, como el grupo cristiano, del concurso de otras personalidades, del apoyo, sino que su propia conciencia les basta y les sirve para poder hacer un servicio a la humanidad. Y no piden nunca nada para ellos o para la personalidad. Es decir, que vamos a encontrar entidades, en el sentido de seres humanos, discípulos, encarnados, que forman parte de este grupo en todas las áreas de la actividad humana. En la política, en la economía, en las ciencias, en las artes, en el mundo del deporte, etcétera, etcétera. Yo me imagino que cuando llegan las fiestas de Navidad, todo el mundo, pues bueno, le remueven un poco la conciencia con el tema de las tómbolas solidarias, las maratones, etcétera, etcétera. Lo que nosotros entendemos por una maratón que circula en las cadenas de televisión para recaptar dinero con fines benéficos, que desde la perspectiva del pueblo llano pudiera ser una actividad de sexto rayo, porque hay muchísima oportunidad por medio, en el fondo está respondiendo a ese patrón. Y la persona que lo ha inspirado seguramente es desconocida para la gran mayoría. Ese sería un miembro del nuevo grupo de servidores de poder. Las ONGs, el ejemplo de Cruz Roja, de UNICEF, de Manos Unidas, de Intermón Oxfam, de Médicos Sin Fronteras, de todas las ONGs que conocemos, habidas y por haber, todas, vamos a poner todas, aunque luego habrá sus excepciones, responden a esa energía acuariana que trata de manifestarse a través de ese grupo. Aquí en la Sociedad Teosófica tenéis una entidad llamada Orden Teosófica de Servicio. Va en esa línea, esa actividad va en esa línea. Y luego todas las personas humanitarias, educadores, hombres y mujeres de buena voluntad. Digo una cosa, cuando se pone hombres se utiliza el masculino como genérico, engloba a los dos, masculino y femenino. No hay problema con esto, ¿no? Para estas tareas necesitas. Es que no lo digo porque en otros grupos he tenido mis historias. Sí, porque esto... Vamos a ver. Bien, expresión superior e inferior de los 7 rayos. Primer rayo, expresión superior, la ciencia de los estadistas y de los gobiernos. A que asusta esto, ¿verdad? Es el rayo de los dictadores. El que tuvimos aquí 40 años, respondía a esa energía, la tenía en su personalidad. Expresión inferior, la política y la diplomacia moderna. Curiosamente, la expresión inferior del primer rayo es la diplomacia. Decimos, caramba, ¿qué significa ser diplomático? Practicar la buena voluntad, la acepción correcta, no la de hipócrita. Vamos a hacerlo así. La acepción de la diplomacia es la expresión de buena voluntad. ¿Lo veis así? Expresión de buena voluntad, de amor en movimiento, ser diplomático, esa capacidad de contentar a todos, de buscar un punto neutro, un punto medio que a todos nos una. Curiosamente lo hace el primer rayo, la energía que jamás busca el equilibrio, que trata de imponerse, y se le considera que es su expresión inferior. El segundo rayo, como expresión superior, el proceso de la iniciación tal como lo enseña la jerarquía de adeptos. La expresión inferior del segundo rayo es la religión entendida como camino de acercamiento al Padre. Fijaos la diferencia que hay entre la energía del segundo rayo, tal y como lo hemos conocido siempre, de amor, sabiduría, a lo que nos dice aquí. Como primer aspecto, proceso de acercamiento a la conciencia a través de sus diferentes etapas, que sería el proceso de la iniciación. Solicitar la iniciación es reivindicar las pruebas suficientes y el agotamiento del karma. Es decir, es ser completamente consciente del proceso y estar completamente maduro para realizar el cambio. Y en estos tiempos, más que nunca, ha llegado el momento de pedir la iniciación. Y precisamente lo dice el segundo rayo.
Si os dais cuenta, todos estos 7, de la forma que están escritos aquí, responden al patrón del primero. ¿Y por qué responden al patrón del primero? ¿Os lo habéis planteado? Pues lo podéis. Porque los iniciados responden al primer rayo, los discípulos al segundo y los aspirantes al sexto rayo. Pero cuando un aspirante de sexto rayo se convierte en discípulo, aunque tenga sexto rayo, va a manifestar el segundo. Cuando se convierte en iniciado, será el primero el que estará detrás de la apariencia fenoménica del sexto. Lo dejo claro. Tercer rayo, expresión superior. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, el telégrafo, la prensa, internet, por supuesto, la telefonía móvil. Expresión inferior, el empleo y la distribución del dinero y del oro. Es el rayo del mundo empresarial por excelencia. Pero hay una cosa que aquí no viene. Es el rayo de los filósofos, de la mente abstracta. Yo comprendo que la explicación de los 7 rayos es muy compleja, ¿eh? Y lo que viene en las siguientes líneas todavía es mucho más. Pero hay que entender una cosa. Podemos encarar la enseñanza o la exposición basándonos exclusivamente solo en las definiciones estándares que hemos conocido, primer rayo, voluntad o poder, o intentamos profundizar un poco más. Si intentamos profundizar un poco más, vamos a descubrir cosas maravillosas. Y al final las haremos prácticas, porque nos vamos a conocer mejor nosotros mismos. Cuarto rayo, expresión superior, el trabajo masónico, basado en la formación de la jerarquía y relacionado con el segundo rayo. Sorprende, ¿verdad? El trabajo masónico. Sorprende un poco, ¿verdad? Porque este rayo oficialmente es el rayo de la armonía, el rayo de la música, el rayo del arte, el rayo de las grandes óperas, por ejemplo, y el rayo del ensanche de Barcelona. Responde, una distribución arquitectónica, urbanística de una ciudad responde al patrón de un cuarto rayo. Un desfile militar responde al patrón del cuarto rayo. Curioso, ¿verdad? Es curioso esto. Expresión inferior, construcción, arquitectura, planeamiento moderno. ¿Notáis la armonía en algunas partes de la ciudad de esta o de otras ciudades cuando han sido completamente hechas de nuevo? ¿Notáis esas grandes avenidas como la energía circula mejor que las construcciones que nos habían llegado de la Edad Media, por ejemplo? Lo dejo en el aire. No es lo mismo la energía que se puede respirar en el CAI, en el barrio gótico, que la que se puede respirar en otra zona de la ciudad que ha sido delineada con un mínimo de inteligencia. Quinto rayo, expresión superior, la ciencia del alma, la psicología esotérica. Curiosamente es el rayo de los investigadores, de los científicos, de la mente concreta. Sin embargo, aquí aparece como la ciencia del alma. ¿Y por qué aparece como la ciencia del alma? Si es el quinto rayo, porque la mente es el camino de acercamiento a la conciencia. Si no tenemos mente y no la desarrollamos, el alma no se va a manifestar. Hay un espejismo en el mundo esotérico, en el mundo del discipulado, del aspirante, del sendero de aspiración, que dice que la mente hay que dejarla de lado. Si dejamos la mente de lado, caemos en el espejismo de las emociones, que es en el que está el 70%, imagino, y creo que no exagero, de aspirantes en este momento. Estas ideas que circulan por la red, por internet, o en muchos grupos aquí en Barcelona, de que no hay que hacer absolutamente nada, de que no hay que estudiar, que hay que fluir, todo esto lo defiende gente que es víctima de ese espejismo, de no usar la mente. Expresión inferior, sistemas educativos modernos y ciencia mental. Curiosamente, el rayo de la educación era el segundo, ¿verdad? Lo dijimos en la anterior charla. Pues aquí aparece el quinto rayo como sistemas modernos de educación. ¿Y por qué? Porque la mente, el uso racional de la mente consciente, la capacidad esa que hay en el mundo occidental de coger a los niños desde pequeñitos, llevarlos a la escuela, de hacerles trabajar mentalmente, ha configurado esta civilización. ¿Qué creéis que hubiera pasado si en la civilización occidental, desde hace unos 200 años o 150, la enseñanza obligatoria no hubiera sido una regla? ¿Qué mundo tendríamos ahora? Muy diferente, ¿verdad? Hay quien sostiene que seríamos más naturales, que es mentira. Si al ser humano le dejas a su aire, le va a salir lo que lleva dentro, que es la parte inferior, la línea de menor resistencia.
Sexto rayo, expresión superior, el cristianismo, las religiones diversas, relación directa con el segundo rayo. La religión como tal le corresponde al segundo rayo, pero las religiones organizadas le corresponden al sexto. ¿Y por qué aparece aquí como el sexto rayo? Pues porque posiblemente haya sido la religión que más haya padecido las consecuencias del sexto rayo. Precisamente la que más. Y tiene una característica muy curiosa. Los fundadores de la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, se apoderaron de la estructura organizativa del Imperio Romano que respondía a ese Marte guerrero. No respondía al Neptuno, al sexto rayo de Neptuno, de devoción y idealismo. Respondía al Marte guerrero, al dios de la guerra. Es decir, a acabar con todo aquello que vaya en contra de mi punto de vista. Y esa es todavía la forma que tiene de defender el ideal y de acercarse a la luz. Es una pena, pero todavía esto es así. La expresión inferior, las iglesias y las religiones organizadas, que prácticamente todas responden a ese patrón, el ideal. ¿En qué religión hoy en día, las que conocemos habitualmente, se le deja absoluta libertad a sus miembros de pensar libremente? ¿En cuál? Ni en los partidos políticos. No se deja. ¿Por qué? Porque en el momento que se haga, la organización se va, desaparece. Es una pena. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no hay nada dentro que pueda sustentar eso. Que la energía que hay es completamente nefasta. Séptimo rayo, expresión superior. Todo tipo de magia blanca. Luego esto tiene mucho que ver con eso que hemos hablado de el trabajo masónico del cuarto rayo. Eso tiene mucho que ver. Curiosamente, el séptimo rayo que habla del ritual, es decir, no es lo mismo para invocar las energías ponernos a meditar mirando al sur que mirando a oriente, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, ¿verdad? No es lo mismo colocar las cosas de forma que la energía circule correctamente, o en una rueda de meditación colocar a 3 personas que mantengan el triángulo interno de comunicación, si es con el ashram o con el maestro, con lo que sea. No es lo mismo eso que ponernos a meditar de cualquier manera. Pues esto tendría que ver con el tipo de magia blanca. Curiosamente, los hermanos del otro lado también utilizan esta energía para hacer la suya. Expresión inferior. Aquí habla del espiritismo fenoménico. Pero aquí podemos meter todo tipo de experimentos, de experiencias psíquicas que en los últimos tiempos pues están tan en boga en internet, de gente que recibe comunicaciones, que recibe canalizaciones. Todo el mundo hoy en día canaliza, todo el mundo recibe o tiene un guía interno, y todo el mundo, como hace 50, 70, 80 años, tiene un maestro. Pero claro, si somos 7.000 millones encarnados, 7.000 millones de maestros no hay. Eso lo dejo en el aire. Todo es un espejismo. Los rayos y los planetas. Os dije que los planetas se dividían en sagrados y no sagrados. El nuestro, pues por razones de evolución, no es todavía un planeta sagrado. Tenemos Vulcano. Vulcano no se representa así exactamente. Se representa como una V dentro de un círculo. Por ese planeta, que está entre la órbita de Mercurio y el Sol, entraría la energía del primer rayo, de voluntad al bien o propósito divino. Por Mercurio entraría el planeta, la energía de cuarto rayo, del equilibrio. Aunque hayáis leído en algún libro de Alice Bailey que dice que la energía del cuarto rayo no tenía un planeta asignado, esto es una información que se dio en un momento, pero después en otros libros se puso al planeta Mercurio. Por tanto, no nos quedamos con esto. Venus, me imagino que el símbolo de Venus lo conocemos todos, porque es el símbolo del movimiento feminista, ¿no? Curiosamente, es la energía del quinto rayo, de la mente, no es otra cosa. Pero en una carta astral convencional de la personalidad, nos habla de la forma en que un ser humano ama, y Mercurio como piensa. Como son los planetas personales, pues siempre van juntitos. Son los 2 hermanos que están al lado del Sol. Así que donde tengamos el Sol, esos 2 están al lado. Júpiter, nuestro gran padre Júpiter, es el canalizador de la energía de segundo rayo. Saturno, el gran planeta de la oportunidad, es el tercero, la actividad inteligente o adaptabilidad. Neptuno, el sexto rayo, a Neptuno también lo veréis como un tridente, el tridente de Neptuno. Y a Urano se representa de esta manera, aunque puede haber otro simbolismo para definirlo. A través de este planeta, el planeta de Acuario,
entra la energía del séptimo rayo. Son los transpersonales, que están por ahí al fondo. Los no sagrados, Marte, canaliza un sexto rayo, pero como no es sagrado, no es devoción y idealismo. Es el planeta cañero por excelencia, y ahí donde está, pues hace de lo suyo. Hace de lo suyo. Necesita manifestar esa energía. La Tierra, tercer rayo. Yo he puesto este icono, pero realmente puede ser la esfera y la cruz encima. Sí, depende. Luego Plutón no se distingue mucho aquí, pero es como si fuera una copa, si fuera el símbolo de Venus, con una copa arriba, una copa medio abierta. La Luna, hay que decir una cosa de la Luna. La Luna no es ningún planeta, el Sol tampoco. Pero la Luna es un cadáver. Lo que pasa es que la Luna, por alguna circunstancia especial, manifiesta la energía del cuarto rayo. Precisamente estamos en Sagitario, que funcionan estos precisamente. Y luego tenemos el Sol, que canaliza la energía del segundo rayo. ¿Por qué la canaliza? Porque intenta trabajar la energía en este sistema solar, en este segundo sistema solar, intenta manifestar la energía del segundo rayo de amor, sabiduría. Aquí tenemos una tabla con rayos, planetas, símbolos, chakras, glándulas, colores y notas musicales. Bien, en un próximo trabajo os pondré ya más cosas. Lo que sí os quiero decir es lo siguiente. Los colores no los toméis al pie de la letra. Porque los colores, una cosa es lo que define un libro esotérico y otra cosa es lo que alguien puede llegar a captar, a intuir. Por lo tanto, lo vamos a dejar por ahí. Y las notas musicales, pues yo me atrevo a decir que 3/4 de lo mismo. Así, Vulcano tendría el símbolo de la V, porque entraría la energía por el centro coronario, por el famoso Sahasrara, la glándula pineal, el color asignado aquí sería el rojo y la nota musical sería el Si. Júpiter representa el segundo rayo, amor, sabiduría, entraría por el planeta, conocéis el planeta Júpiter, ¿no? El centro cardíaco y la glándula timo, que es esta glándula que está aquí, en el esternón. Hay gente, he conocido grupos, que practican algo que personalmente no considero muy acertado. Golpearse el pecho varias veces para activar la energía del chakra cardíaco. Hay que decir una cosa con los chakras. No porque nos pongamos la mano en un chakra lo vamos a activar. Los chakras se activan desde dentro, no desde fuera. Lo dejo de nadie. No quiero que nadie lo tome al pie de la letra. Lo dejo de nadie. El color que se le asigna aquí es el azul eléctrico, aunque en otras definiciones veréis que es el azul índigo. Nota la. Tercer rayo de adaptabilidad o de conocimiento de actividad inteligente sería el planeta Saturno y entraría a través del centro laríngeo. ¿A qué corresponde el centro laríngeo? En la tierra espiritual. Glándula tiroides. Le asigna el color amarillo. En otros sitios a lo mejor veis el verde. Es igual. Nota So. Cuarto rayo. Armonía a través del conflicto. Planeta Mercurio. Aquí hay gente que verdaderamente tiene verdaderas dudas de por qué Mercurio entra por el centro básico y no lo hace el séptimo rayo, Urano. Glándulas suprarrenales, aquí le asigna el color verde, la nota Fa. La nota Fa es la nota de la naturaleza, ¿no? Los que saben de música, la naturaleza, ¿verdad? El quinto rayo entraría por el centro Agna. ¿Qué aspecto de la tríada espiritual se manifiesta a través del centro Agna? ¿De la tríada? La intuición. Aquí le asigna el índigo, pero que es intercambiable con el azul eléctrico. Y la nota musical Mi. Neptuno, el sexto rayo de devoción idealismo, entraría por el plexo solar, el páncreas. El color asignado sería el rosa, la nota musical Re. Me parece que todos estamos de acuerdo que el plexo solar canaliza el sexto rayo, ¿no? Más o menos. Y Urano manifiesta el séptimo rayo a través del sacro, las gónadas, color violeta, nota Do.
¿Os extraña que el séptimo rayo entre a través del sacro? En otros sitios seguramente que lo veréis que es a través del básico. ¿Por qué creéis que puede entrar el séptimo rayo de orden ceremonial a través del centro creador por excelencia humano, el sacro? Por un lado tiene relación con el primero y sobre todo la capacidad sexual del ser humano. Como la capacidad sexual todavía no es correcta, lo que el ser humano está creando de orden nuevo es un desastre. No funciona. Cuando el ser humano aprenda a discernir correctamente sobre la energía sacra, la realidad del mundo del séptimo rayo, del ideal del séptimo rayo, será una manifestación clara. Mientras eso no se haga, estamos como estamos. ¿Alguna duda sobre este gráfico? El Mercurio en el centro de la básico, ¿verdad? Sí. Porque es la nota de la naturaleza. Es la armonía del planeta Tierra. Que precisamente el planeta tiene un tercero, pero también tiene un cuarto como humanidad, como reino humano. ¿Qué le pasa a esa energía? Que ha de buscar el equilibrio, porque si no lo hace, de hecho no lo ha encontrado todavía el equilibrio. El planeta no está equilibrado. ¿Cómo funciona la Tierra? A ver, habéis visto los telediarios, ¿no? Está inclinada, ¿no? 23 grados 27 segundos, ¿no? Una cosa así. O 27 minutos, 23 grados. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué se ha inclinado? ¿Por qué? Pues porque el ser humano no practica el equilibrio. Si no practicamos el equilibrio, ¿dónde estamos? Es como una casa que hace, carga demasiado el peso en una parte de la casa y no lo distribuye equitativamente. ¿Qué pasará? Se quitarán las paredes y la casa se acabará viniendo abajo. ¿Alguna cosita más de esto? Esto es una cosa que en la primera charla lo expliqué, de que había rayos que no estaban manifestados, como el cuarto en este momento, y hubo gente pues, que que le extrañó un poco. Pero es que los rayos, hay que decir una cosa. De la misma manera que hay planetas que se manifiestan más o se manifiestan menos, pues hay que tener en cuenta que las energías estas, hay periodos en los que están. Y cuando están realmente manifestadas, la conciencia de la humanidad cambia. Se nos dice que el primer rayo ahora no está en manifestación. ¿Qué pasaría si estuviera el primer rayo en manifestación? Tendríamos dictadores, porque hay muchos extrarrayos, mucho idealista. Idealista poco práctico. Gente que cree que con 4 golpes lo soluciona todo. Falta de inteligencia, falta de corazón, falta de todo. Si estuviera realmente en manifestación el primer rayo, bueno, no quedaría títere con cabeza. Prácticamente la civilización estaría completamente arrasada. Ahora, el primer rayo construye. No destruye solamente, construye también después. Lo que pasa es que solamente vemos la parte destructiva. El segundo rayo, en manifestación, pone desde el siglo XVI, pone aquí. Claro, es curioso, ¿no? Porque es la energía del amor-sabiduría que se supone que debería de estar continuamente en la Tierra y sobre todo canalizada a través del Sol. Pero hay periodos en los que realmente lo está más que en otros. Y si miráis la historia de Europa, ¿qué pasó en ese momento? Hacia el 1575, más o menos, cuando empieza a manifestarse. ¿Qué había pasado 100 años antes, por ejemplo? Aquí en España, que se llama descubrimiento, pero bueno, entre comillas. De América. 100 años antes. ¿Qué pasó un siglo antes en Italia? Un movimiento, una explosión de luz tremenda, el Renacimiento. Estas ideas, el empezar a considerar al otro como un ser humano, que durante 1000 y pico de años había estado en el aire, que no se consideraba, prácticamente la Edad Media no funcionaba así, es una expresión de esa manifestación de la energía del segundo rayo. El tercer rayo, curiosamente, empieza a activarse en 1425. 20 años después cae el Imperio Romano de Oriente. 1000 años antes había caído el Occidente. Cuando una energía de esta se manifiesta, una parte de la civilización cambia. Cuando se activa el primer rayo, el mundo como lo conocemos cambia. Este mundo crea. Ese cambio que todos los indignados piden, no es ni más ni menos que una invocación de la energía del primer rayo, para que acabe. Pero no estamos suficientemente preparados todavía para construir algo diferente.
El cuarto rayo se dice que es el rayo del arte, de la creación artística y de la búsqueda continua de la armonía, viviendo el conflicto en armonía, para explicarlo en el lenguaje popular. Ahora no está en manifestación, y me diréis, bueno, ¿cómo lo podemos ver? ¿Veis cualquier exposición de arte que hay en estos tiempos? Cualquier escultura de las que se ponen, por ejemplo, en esta ciudad, cualquier fundación de arte de las últimas décadas, en esta ciudad también, ¿realmente cree alguien que responde a el patrón arquetípico de energía y armonía? Decadente. Decadente, muy bien dicho. ¿Por qué es decadente? Porque al no estar la energía presente, lo único que ha salido es la parte astral. Ha salido la parte astral. Y de los grandes pintores del siglo XX españoles, no voy a decir todos, pero una gran mayoría, conocéis unos cuantos, no merece la pena, como José Grava, decir quiénes son completamente astrales. Y eso no puede ser arte. Eso no puede ser arte. Quinto rayo. ¿Qué pasó en esa época? En manifestación desde 1775. La revolución, los grandes filósofos de la Ilustración, el señor Rousseau, el señor Voltaire, el señor Montesquieu. Gracias a ellos tenemos los estados modernos que tenemos. Y que estas entidades, estas conciencias, abrieron la puerta para lo que tenemos en este momento. Y a partir de ahí, ¿qué pasó además? En Estados Unidos se produce la declaración de independencia en esa época. Sexto rayo, está saliendo, dicen, de la manifestación. ¿Quién lo diría, verdad? Sí. ¿Quién diría que el sexto rayo se está yendo? Parece difícil aceptar esto. ¿Por qué creemos que está saliendo el sexto rayo? Por el ruido que está haciendo. Mira, os lo digo, hoy esta mediodía ha salido una noticia de Holanda, de una comisión que ha investigado unas actividades del clero holandés francamente deleznables, ¿no? Pues todo esto sale a la luz pública en estos momentos porque la energía de sexto rayo se está marchando. El movimiento de los talibanes está funcionando porque esa energía se está yendo. Y ya están perdiendo, están quemando los últimos cartuchos, pero a lo mejor dura periodo de 200 años, o 300. No lo sabemos. Si el ser humano no piensa, durará 1000 más. Pero si el ser humano llega a pensar, las religiones como tales desaparecerán por completo. Pero el ser humano tendría que pensar. Dice que empezó a salir en 1625. Bueno, curiosamente ya habían sido los musulmanes expulsados de la península ibérica. Sin embargo, el Imperio Otomano estaba a las puertas de Viena, me parece, en esa época. Séptimo rayo, desde 1675. Es la época de Christian Rosenkrantz, ¿no? Maestro masón, más o menos. Pues es esa época que empieza el siglo XVII, que empieza la cosa a moverse. Los 7 rayos y los planos de manifestación. El primero, como procedo del Padre, el plano de la divinidad. Segundo rayo, amor, sabiduría, el plano de la mónada. Aunque en alguna parte lo vais a ver como el plano del alma. Tercer rayo, inteligencia activa, plano del espíritu, alma. Pero aquí espíritu no significa mónada. Esto es esa forma de entender la conciencia, que para mucha gente lo más elevado es el alma, el espíritu. Pero ahí son diferenciados. Cuarto rayo, el plano de la intuición. Canaliza, es decir, que ese plano manifiesta esa energía. El quinto rayo, el conocimiento concreto, ciencia, corresponde al plano mental. Y el sexto rayo de idealismo, devoción e idealismo, al plano astral. Y el rayo de oración ceremonial, el séptimo, correspondería al plano físico. Sería el rayo que trataría de manifestar el plano físico. Básicamente, porque después lo veremos, es el rayo del reino mineral. Los sectores de influencia directa. Primer rayo, influye sobre el primero, sexto. El sector político está afectado por los rayos primero, sexto y séptimo. ¿Entendemos esto? El primero porque responde al propósito divino. El sexto porque la política está basada en idealismos, en espejismos, en promesas vanas y en decir a la gente, tú no te preocupes que yo voy a solucionar tus problemas. Yo todavía solamente he visto uno en España, en el resto del mundo hay algunos, pero muy poquitos, que en vez de decir, no me pidas a mí lo que yo te voy a hacer por ti, pregúntate tú qué estás dispuesto a hacer por los demás. Esta frase está atribuida al presidente Kennedy, del que falleció,
Y aquí en España la dijo hace muchos años, un político de la izquierda, y no he vuelto a escuchar a ninguno, ni de derechas y de izquierdas, decir algo igual. En vez de ir al político a decir que te soluciona tus problemas, ves al político tú a decirle lo que puedes hacer por él y por el país. Algo nivel de conciencia diferente. El sector religioso, afectado por los rayos segundo y cuarto. El segundo lo entendemos, ¿no? Es el camino de acercamiento a la divinidad. Y el cuarto, porque lo más lógico es que fuera el sexto, ¿no? ¿En familia? Lo más lógico que fuera el sexto. Sí, pero curiosamente aquí está hablando de un equilibrio que no existe en la realidad. Porque en el sector religioso oficialmente respondería y sería influenciado por la energía de cuarto rayo, de segundo lo entendemos, pero realmente lo que está moviendo la religión, la falsa religión, es el sexto. Cuando sea la religión verdadera, la religión que tiene que venir, la religión de Acuario, será el cuarto rayo, que es la búsqueda del equilibrio. Y hay grupos que están practicando eso en todo el mundo, no engañemos. El sector educativo, el tercero y el quinto rayo. Entendemos porque son los dos rayos mentales. El rayo abstracto por excelencia, el tercero, y el concreto o quinto. El tercero habla de la capacidad de intercomunicación que tenemos los seres humanos, y el quinto nos habla del desarrollo de esa capacidad de respuesta a través de un vehículo determinado, en este caso el vehículo mental. Los 7 rayos y sus influencias en los reinos de la naturaleza. La humanidad, cuarto reino, ¿verdad? ¿Por qué creemos, o por qué se pone aquí que la humanidad respondería, siendo el cuarto reino, al quinto rayo de conocimiento concreto? ¿Qué cualidad manifestaría la humanidad aquí? El intelecto. Sin esa energía, el ser humano sería un animal, que luego lo vamos a ver. El reino animal, tercero. Sexto rayo, devoción ascendente y progresiva. ¿Hacia quién va dirigida la devoción? Hacia el ser humano. Somos su referente inmediato. Los animales aspiran a ser humanos. Eso lo vemos, sobre todo, lo vemos en los animales domésticos. En todos los animales domésticos vemos esa capacidad, ese idealismo hacia el ser humano. Y a veces es increíble, cuando un ser humano le hace daño a un animal y de forma intencionada, la devoción que ese animal siente por el ser humano. Es increíble. El reino vegetal. Aquí dice que cuarto rayo de armonía y belleza. Como reino. Sin embargo, el reino vegetal responde a los patrones de los rayos pares, el segundo, el cuarto y el sexto. El mineral respondería al patrón de la organización del séptimo rayo. ¿Entendemos por qué el reino mineral es el séptimo rayo? Pues es el más denso, ¿no? Es el más denso y empieza desde arriba, el 1, el plano divino, y llegamos a lo más denso, al séptimo. ¿Tenéis alguna duda con esto? Los 7 rayos o los 7 sentidos. Nos habían dicho que teníamos 5, ¿no? Siempre. Tenemos 7 sentidos. El oído. ¿Qué canaliza el oído? El séptimo rayo, ¿no? Está afectado por el séptimo rayo. Magia, la cualidad, la palabra de poder. ¿Qué poder tienen las palabras en un momento determinado cuando impactan en nuestros oídos? Nos pueden alterar la conciencia de forma clara, ¿no? Segundo sentido, tacto, el primer rayo, destructor, el dedo de Dios. Es una buena expresión, el dedo de Dios. De hecho, el primer rayo, ¿por qué se le conoce a la gente que utiliza esto? Que apunta con el dedo. Primer rayo. Es el vicio clásico, la expresión clásica de un primer rayo. Cuando veáis esto muchas veces, es de un primer. Tercer rayo, vista, visión. Aquí se refiere no tanto a la visión física como a la visión interna. El ojo de Dios, ese tercer ojo que todos tenemos y que tarde o temprano deberá ser abierto. El gusto, sexto rayo, idealismo, el deseo de las naciones. Ahí queda. ¿Alguien apunta algo a eso del deseo de las naciones?
Estamos hablando de una energía que es difícil de entender, el sexto rayo. Olfato, cuarto rayo, arte, la belleza de la revelación. El cuarto rayo, la belleza de la revelación, la armonía manifestada, lo que está oculto, lo que la forma oculta. Intelecto, quinto rayo, la mente, el conocimiento acerca de Dios. Séptimo sentido, la intuición, segundo rayo, amor, sabiduría, la comprensión acerca de Dios. Todo está relacionado con el microcosmos y el macrocosmos, si no, no habría posibilidad de sustanciar estas energías. Los 3 rayos de aspecto y su influencia sobre la vida, la cualidad y la apariencia. Primer rayo de poder, vida, idea, mónada. Segundo rayo, conciencia, ideales, alma. Tercer rayo, inteligencia activa, la apariencia, los ídolos y la personalidad. El primero correspondería a la parte más elevada del ser humano, la mónada. El segundo a lo que sería el rayo del alma, el alma. Y el tercero a la personalidad. Referido al mundo de la captación interna, la mónada representaría la idea, esa captación intuitiva de una realidad trascendente. La segunda capacidad de la conciencia convertiría esa captación en una devoción, en un ideal. Y la personalidad lo acabaría convirtiendo en un. Con lo cual, ese camino entre lo que hemos captado y lo que hemos manifestado, por el camino nos hemos dejado todo. Y lo que hemos creado, como no somos todavía perfectos, es algo completamente impuro. Por eso sucede que muchas veces cosas que se captan en los planos internos después no acaban sustanciando en el plano físico. Rayos de atributo y calificadores de los reinos de la naturaleza. ¿Lo veis bien? Mira. Cuarto rayo, armonía, conflicto, cuarto reino, humano y búsqueda, el equilibrio. El rojo no va bien, ¿verdad? La próxima vez lo quitamos. Lo quitamos la próxima vez. Quinto rayo, conocimiento concreto. Tercer reino, animal. Curioso, ¿no esto? Tercer reino. Sexto rayo, devoción. Segundo reino, el vegetal. Esto nos parece más acertado, ¿verdad? Pero fijaos, séptimo rayo, esto es lo que decíamos antes. Séptimo rayo, rito ceremonial, primer reino, reino mineral. ¿Dónde estaría la divergencia? Que el quinto rayo de conocimiento concreto se manifestara a través del reino animal. ¿Qué capacidad tendría en el reino animal, así como el conocimiento concreto en la filmina de antes, en el ser humano tenía la capacidad de generar el intelecto? ¿Qué generaría el quinto rayo en el reino animal? ¿Qué diferencia hay entre un animal y un ser humano? La intuición es una cosa, pero el intelecto es una cosa, y lo que no es intelecto, que está por debajo del plexo, ¿cómo le llamamos? Instinto. La energía de quinto rayo en el reino animal sería el instinto. Sería el instinto. Rayos de atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. La energía de quinto rayo, conocimiento, concreto y ciencia, cuando impacta en la conciencia del mundo animal, genera el instinto. Y en el ser humano, el intelecto. ¿Por qué el conocimiento concreto? Porque es el rayo del quinto rayo, la energía del quinto rayo. Conocimiento, concreto o ciencia. Es el de la mente. Ya, pero yo no tengo animal. Es que cuando impacta esa energía, esa matriz en el reino animal, lo transforma en instinto. Porque el ser humano, el animal no puede pensar. No está todavía diseñado porque no hay una entidad psicológica individualizada. Rayos de atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. El cuarto rayo, el cuerpo físico. Bueno, difícil, ¿no? Porque el cuerpo físico no responde al cuarto rayo, responde al séptimo y al tercero. Ya lo veremos luego. ¿Por qué se dice que pone el cuarto rayo, el cuerpo físico? ¿Qué raza expresa en la Tierra ese ideal de belleza? Hay una, ¿eh? Solamente una, la más vieja.
Los cuerpos más armoniosos son precisamente los primeros. ¿Por qué? Porque trabajaron la parte densa. Así de claro. Lo que entendemos, ¿no? Tercer rayo, conocimiento concreto, cuerpo etérico. Es decir, que la mente acaba galvanizando y construyendo, manipulando, transformando al vehículo etérico, ¿no? El sexto rayo, aquí no tenemos problema, ¿no? Lo asociamos directamente con el vehículo emocional, pero claro, aquí nos está hablando de una ideal de devoción. Si fuera un ideal puro de devoción hacia la deidad, tendremos un vehículo emocional perfecto, maravilloso, capaz de transmitir todos los anhelos del alma. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestra devoción al ideal es completamente interesada. Es decir, a mi ideal, no al ideal del otro, y menos aún a otro que está a 1000 kilómetros o crea en otra cosa, en otra deidad. Por eso nosotros no manifestamos la energía de devoción y idealismo a la perfección. Manifestamos una mezcla de energías entre las cuales la que más domina precisamente es el idealismo, la fe ciega en un ideal que nos han transmitido y que realmente no sabemos ni de dónde viene. Tampoco nos preocupa, hay que decirlo. Séptimo rayo, como de organización, el cuerpo mental. Qué curioso, porque el cuerpo mental respondería al primero, al cuarto y al quinto. Volvemos a las siguientes divinas. ¿Y por qué al séptimo? Porque es orden. Es orden nuevo. Y la humanidad nueva que ha de nacer ha de ser mental, pero no mental concreto como figura por ahí, mental abstracto. Si queremos captar realmente, que decimos que nuestra conciencia sea el vehículo ideal para manifestarse lo que somos en realidad, esa energía de orden nuevo nos viene muy bien en el vehículo mental. Rayos que configuran los vehículos de la personalidad. Se parece mucho a lo anterior, ¿verdad? El cuerpo físico responde al patrón del tercero y del séptimo. Actividad inteligente y orden. Es decir, adaptabilidad y respuesta al ideal. De hecho, un cuerpo físico de séptimo rayo es muy necesario, muy positivo, muy válido para hacer grandes tareas. Cuerpo mental, al primer rayo de voluntad o propósito, al cuarto rayo de armonía a través del conflicto y al séptimo rayo de orden ceremonia. No, perdón, es el quinto, esto está mal, ¿eh? Es el quinto. Este es el quinto. Donde pone séptimo es un 5, ¿eh? Al quinto rayo de conocimiento concreto y ciencia. El primer rayo porque es la captación del propósito divino. Como es la mente, necesita captar ese propósito. Al cuarto rayo porque tiene que vivir esa captación del propósito divino en equilibrio con la materia, la forma en la que habita. Y el quinto rayo porque es trabajar la energía concreta y convertirla en algo sublime. Cuerpo emocional, al segundo y al sexto rayos. Imagino que del sexto rayo tenemos dudas, ¿verdad? Pero es que el alma necesita de esta energía del del cuerpo emocional, el segundo, estos dos rayos pares, que están completamente interrelacionados, como vimos en la anterior sesión, para poderse manifestar. ¿Tenéis alguna duda? Solo una cosa, que de la manera que está puesto aquí parece que no pueden haber otros. Eso es el patrón, eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. Este es el patrón estándar. Luego estamos nosotros, eso es la cosa. No. Nosotros es otro mundo porque eso es muy complicado, ¿sabes lo que tenemos? Bueno, aquí empieza la sesión de hoy del séptimo rayo. Séptimo rayo, el guardián del templo, el trabajador del arte mágico. Son los nombres con que esotéricamente es conocido el séptimo rayo, uno de los muchos nombres que tiene. Que se construya el templo del Señor, pregonó el séptimo gran ángel. Entonces, 7 grandes hijos de Dios en sus lugares, en el norte, sur, este y oeste, se encaminaron con paso mesurado y tomaron asiento. Así comenzó el trabajo de construcción. Es una cosa, es un aforismo muy bello, pero hay que desentrañarlo. Los nombres de este señor de rayo: el mago develado, el trabajador del arte mágico, el creador de la forma, el que confiere la luz proveniente del segundo señor,
el manipulador de la varita, estamos hablando del mago, ¿verdad? El que observa desde el este, la energía del oriente, el custodio del séptimo plan, el invocador de la ira, el custodio de la palabra mágica, el guardián del templo, el representante de Dios, el que eleva hacia la vida, el señor de la muerte, también lo veréis en el primer rayo esto, el que alimenta el fuego sagrado, la esfera giratoria, la espada del iniciador, el divino trabajador alquimista, el constructor del cuadrado, la fuerza orientadora, el ignio unificador, la clave del misterio, la expresión de la voluntad, el revelador de la belleza. ¿Entendemos por qué puede ser el séptimo rayo el revelador de la belleza interna? Tiene que destruir por un lado y por otro construir para manifestar la grandeza de Dios, del plan. ¿Lo entendemos? Es la muerte, aunque es el primer rayo, pero el primero y séptimo se parecen bastante. Se parecen. El séptimo rayo, al igual que el anterior sexto, resulta también sumamente complejo. En algunos aspectos, tal vez muchísimo más que el sexto rayo saliente. Y esto lo pongo aquí porque circula mucha literatura sobre el séptimo rayo, pero en realidad el séptimo rayo no viene con una flauta y dando pétalos de rosas. Viene golpeando. Viene golpeando porque tiene que acabar con todo lo que hay que impide que la luz se manifieste. Como algo novedoso y trascendental, como el paradigma claro de la conciencia humana en la entrante era de Acuario. No obstante, como estudiantes de la sabiduría eterna, o simplemente doctrina secreta, pues este era su nombre original, deberemos precisar que el trabajo de manifestación o sustanciación de este rayo va a resultar posiblemente mucho más complejo que la instauración del sexto. ¿Qué pasó cuando el sexto rayo se extendió, por ejemplo, a través de la religión musulmana o de la religión cristiana en América? ¿Qué hizo la religión cristiana en América? Tanto en la América del Sur, como del centro, como del norte. ¿Qué hizo? Entró con la espada, ¿no? Tanto los católicos romanos como los demás. Todos entraron con la espada. Todos. Por eso fue algo traumático esa entrada del sexto rayo, que curiosamente era el momento en que empezaba, como hemos visto antes, la energía del sexto rayo a retirarse. La Inquisición en esa época estaba haciendo de las suyas, cuando el sexto rayo se retiraba. Aquí cabría hacerse una pregunta sencilla. ¿Sabemos bien lo que es el orden? ¿Qué es el orden? ¿Lo hemos planteado alguna vez? ¿Hemos hecho alguna meditación? Como pensamiento siguiente, el orden. No de organizar la casa adecuadamente y que la biblioteca esté cada libro en su estante, en su lugar. El orden. En general. No es la vía de comunicación con la parte más elevada. Lo dejo en la vía. Ese que nos insta continuamente a dar una respuesta y no posponerla para un futuro incierto, y en la mayoría de los casos inexistente. ¿Qué le pasa al ser humano en estos tiempos? Que habla del futuro y habla de un nuevo orden, de un séptimo rayo, pero sin concretizar nada, ¿verdad? Lo hace desde la perspectiva idealista del sexto rayo. ¿A qué eso no va a ser la energía del séptimo rayo? ¿A qué eso debe ser otra cosa? Invocar lleva aparejado la liberación o evocación de la energía invocada. Por ello, estamos apreciando conflictos en todo el mundo. Y por eso también, a nivel microcósmico, a nivel de conciencia individual, se aprecian variados conflictos, algunos de ellos bien complejos y enraizados. Ahora está saliendo a flote todo lo que durante siglos haya estado mantenido oculto. Todo lo que el sexto rayo y el cuarto rayo malentendido taparon, está saliendo, porque este quiere abrirse paso. El séptimo rayo de orden, el nuevo orden, quiere abrirse paso. Y lo va a hacer a las bravas. La solución no se acaba de acertar del todo. El por qué esto sucede así habría que investigarlo en la línea de la rectificación de las formas caducas, que no pueden resistir el empuje de la nueva energía liberada por el planeta sagrado Urano. Urano nos golpea y Saturno nos lee la cartilla. Esa energía uraniana o de séptimo rayo sería la causante de la incertidumbre
que vive la humanidad en los albores de la era de Acuario. Está asociada a este signo zodiacal porque nos habla de una realización de conciencia. De una realización basada en el mito acuariano del aguador, ese que era agua de vida vertida para los hombres sedientos, la nota clave de Acuario. En esta nota clave de los trabajos de Hércules estarían la clave interpretativa del séptimo rayo y de la entrante era de Acuario. En el fondo, ¿qué estaría preparándonos el séptimo rayo? La conciencia de servicio. Acuario es el signo de los servidores del mundo, de los grandes servidores. Entonces, lo que está preparándose el terreno para que esa parte de la humanidad que realmente esté preparada pueda vivir en Acuario, no en este primer decanato, evidentemente, sino en el último, podrá manifestar un ideal de conciencia elevado. Pero ahora se están dando los pasos para que eso sea. La realidad en estos momentos suele diferenciarse un poco más de lo anteriormente expuesto. Las formas caducas están cayendo a pasos agigantados, lo estamos viendo en la economía, ¿verdad? Las bolsas, yo creo que dentro de una década o dos veremos cómo caen, ¿no? No tiene sentido la ruleta de esa rusa. Tendrán que desaparecer porque es un estado de conciencia primitivo basado en la avaricia y en la condenación a la miseria al resto. La avaricia de unos pocos y la condenación a la miseria de la mayoría. Por tanto, el sistema financiero como lo conocemos está condenado. Apliquemos esa energía del séptimo rayo y acabemos con él, ¿no? ¿Qué estaría sucediendo en realidad? Pues que tal vez el regente del primer decanato de Acuario, Saturno, que deberá estar presente durante unos 700 y pico de años, nos esté literalmente leyendo la cartilla. Y esto somos conscientes de esto, de que Saturno nos está diciendo algo hemos hecho mal, o algo habéis hecho mal. ¿Qué pasó en esta ciudad o en este país hace unos 7-8 años que la gente se creía que era rica, compraba una casa y la vendía a los 2 días por el doble? Lo hicimos mal, ¿verdad? Pues aquí tenemos la lectura de las tablas de la ley. La energía del séptimo rayo entra en el planeta Tierra a través del planeta Urano, como hemos dicho antes, y tiene en el centro sacro a su vórtice de anclaje en el ser humano y en las glándulas gónadas al punto de distribución en el cuerpo etérico físico, y en el fluido sanguíneo. El color violeta es el que se asocia a este rayo, y su nota musical sería el do. Los vicios del rayo. Bueno, ¿cómo iba a ser si es el rayo de la magia? Magia negra. La primera desviación normal sería la magia negra. De hecho, se dice que incluso toda la gente que se adentra en el sendero del discipulado, su primera etapa ha sido no. Pero entendido por mago negro, aquel que aun tratando de acercarse al alma lo ha hecho con un interés muy claro. Tener más luz, tener más conocimiento, pero no ha tenido la vista puesta en los demás. Pero eso es normal, todo eso lo estamos viviendo todos en estos momentos. Es muy difícil, si no se ha hecho la suficiente catarsis, poder manifestar ese ideal y la capacidad de proyectar verdadera luz sin filtrarla por ningún filtro egoísta. No podemos vivenciarlo si antes no hemos pasado por esa etapa. Y como Saturno nos va leyendo las tablas continuamente a todos, la de la cartilla, cada tropezón que tenemos, automáticamente cambiamos de orientación. Si no fuera así, no podríamos evolucionar. Son la famosa piedra en el camino, que tantas veces hemos visto. El empleo de los poderes mágicos para fines egoístas. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí no le gustaría ser clarividente, clariaudiente, poder levitar, por ejemplo, poder materializar algo? Imaginaos qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, te gustaría volar. Mira, mira qué bien, mira qué bien. A todos nos gustaría algo de esto, ¿verdad? ¿Y por qué nos gustaría? A ver, ¿por qué? Para comprobar como científicos que supuestamente somos la gente del discipulado, que tenemos esa capacidad y que eso es un poder del alma, o porque nos queremos poner una medalla delante de los demás. Seguramente. Y poderlos manipular. Exactamente, y poderlos manipular. El poderlos manipular. El poder de permanecer a la expectativa hasta que emerjan los valores egoístas. Esto, ¿quién lo manifiesta en este momento? Antes hablábamos de la bolsa, ¿verdad? Esos señores que están detrás de una pantalla de ordenador y están esperando que caigan las acciones, o favorecer una caída de acciones, comprarla y luego venderla a los 10 días por el triple. Eso lo han hecho y lo siguen haciendo. Permanecer a la expectativa. Eso tiene mucho que ver con no mojarse, ¿verdad? No, a ver qué pasa, y luego de forma traicionera
con nocturnidad y alevosía, actúo aprovechando. Esto es un vicio de este rayo. El desorden y el caos por la comprensión errónea del plan. Esto le pasa a los dictadores. Aquí tuvimos uno que respondía al primer rayo y dicen que tenía de personal el séptimo. Y seguramente aquel caballero tenía ese problema. Él tenía su percepción de su plan, de lo que él creía que era su plan, y bueno, pues lo consiguió a base de hacer lo que hizo. El empleo erróneo del lenguaje para lograr el objetivo elegido. Empleo erróneo del lenguaje. Puede ser presentación de una verdad grandilocuente, puede ser una adulación, puede ser una perversión de la entonación de la palabra. Ojo, porque el laringio canaliza muy bien, Ojo cómo lo decimos, en qué tono lo decimos, porque la vibración no es la misma. Como mago, sabe el poder del sonido, y también conociendo el poder del sonido, puede manipular. ¿Qué hacía aquel caballero que era una persona muy apocada, que era vegetariano, y que toda la gente que lo trató, nadie se explicaba cómo podía ser aquello? Sin embargo, se ponían en la tribuna, hacía un silencio y aquello se metamorfoseaba en otra cosa. Todos lo conocéis, ¿verdad? Pues este caballero y el que tuvimos en España, y todos, el que hubo en Italia, y todos los que han habido en la Tierra desde que hay constancia y antes, trabajan con esta energía, el empleo erróneo, pues son verdaderos magos negros. Esta energía califica la primera parte del vicio, califica al mago negro, y la segunda, cuando la vemos ahora, califica al mago blanco. Al mago blanco. La segunda parte. Esta califica solamente al mago negro. El empleo erróneo del lenguaje para lograr el objetivo elegido. La falta de veracidad. Intuye un ideal, pero no concretiza en nada. Es inexacto por completo. Y no se preocupan los detalles, aunque los detalles sean increíbles. Bueno, no es gratuito, es heredero directo de los anteriores, y es esta, no es gratuito. ¿Y el sonido? ¿Tiene forma? El sonido genera sonido y forma. Y color. Número. Y color, todo, genera todo. Nosotros cuando hablamos, Forma, color, de hecho, número. en los Ardans no vamos con este vestimenta. Y todo el lenguaje es todo de símbolos. Aunque nuestro cerebro físico luego, después de unas semanas, registra una conversación, lo que ha habido en realidad es un intercambio de pictogramas, de dibujos. La magia sexual, la perversión egoísta de los poderes del alma que conduce a la magia sexual. Conocemos esto, ¿no? Esta filosofía que dice que trabajando la energía, canalizando la libido hacia determinadas acciones, etcétera, etcétera. ¿Qué genera esto? ¿El despertar de qué energía? Que está sentada en el centro avanzado. Kundalini. ¿Qué es supuestamente nuestra Kundalini? La iluminación. ¿Y alguien cree que trabajando el centro básico vamos a encontrarla en la iluminación? ¿No está el anclaje en la cabeza, en los chakras superiores? El laringeo, el acna y el sahasrara. ¿Y por qué abajo? ¿Por qué? Pues porque es la línea de menor resistencia y es el camino del mago que sigue los vicios del séptimo rango. Sin embargo, hay una parte de la humanidad que está enganchada en eso. Porque esto da poder, esto no es broma, esto da poder. Da poder animal, magnetismo animal, no irradiación. Magnetismo animal. El que habla conoce un poquito el tema. Padeció el tema ese. Virtudes del séptimo rayo de oro de ceremonia, la magia blanca, el empleo de los poderes del alma para fines espirituales. ¿Y cómo sabemos que son fines espirituales? La pregunta del incrédulo. ¿Cómo sabemos que eso es así? Cuando hemos pasado por la primera etapa, que nos hemos equivocado una y otra vez, automáticamente sabemos, porque la ley de la justa retribución así nos lo hace ver, que nos hemos equivocado y tenemos que cambiar por completo. La identificación de uno mismo con la realidad de la maestra. ¿Qué realidad es esta? ¿La superior o la inferior? La más elevada, ¿no? Okay. El correcto orden por medio de la correcta magia.
Un verdadero mago es aquel que haciendo lo mismo, lo mínimo, obtiene el máximo resultado. Increíble esa energía, increíble, ¿eh? No la puedo ni imaginar todavía. No puedo, ¿no? Es increíble. Haciendo el mínimo esfuerzo, máximo resultado. Perfecto. El poder de colaborar con el todo. Maravilloso, ¿verdad? Colaborar con el todo. Y además con mayúsculas. La comprensión del plan. El trabajo mágico de la interpretación. Esto es importante. La interpretación. ¿Por qué es importante la interpretación? Porque somos nosotros la puerta de canalización de la sabiduría. No hay ninguna sabiduría ahí arriba en ninguna parte. Nosotros vamos a abrir y vamos a sacar lo que podamos educar, nada más. Somos magos en potencia. Somos magos en potencia. Y nos corresponde a nosotros ese trabajo, a cada uno de nosotros. De hecho, el ser humano es más mago de lo que se cree. La corriente racionalista, materialista, de la enseñanza que hemos recibido en estos últimos siglos, nos ha anulado la parte derecha, ¿no? Se dice, ¿no? La parte intuitiva, abstracta, y se ha centrado en la parte izquierda, ¿no? La parte racional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo ha persistido en la civilización, en todo el mundo, esa parte abstracta, intuitiva, esa parte que dice, bueno, tal vez sí, pero por si acaso. Y curiosamente, si pudiéramos ver el equilibrio entre los dos, sería maravilloso, porque no nos podemos decantar solamente por una parte, podemos verlo en diferentes facetas, y somos más magos de lo que pretendemos. Si la gente supiera que, por ejemplo, con el poder de la palabra, cuando una persona le estás diciendo que realmente que la amas, la estás protegiendo, si realmente pudiéramos amar de verdad, no con el plexo o con el sacro, realmente estaríamos dando un salvoconducto, estaríamos dando una protección. De la misma manera, si utilizamos, en vez de decir eso, decimos otra cosa negativa, la estamos condenando. Este rayo trabaja mucho el tema del sonido. El tema del sonido. La manifestación de la divinidad. Explicación. Para llegar a una comprensión mínima del grupo de rayos que configuran la forma de expresión humana, debemos recordar, primero, tratar de actuar como si dispusiéramos del rayo que tratamos de analizar. Es decir, si queremos, yo os dije el primer día que íbamos a hacer un test más adelante sobre los rayos. Solamente os pongo como teoría, como ejercicio práctico, si lo que digo te digo porque no obligan a nadie que lo haga, que intentéis la energía de primer rayo, voluntad o poder, intentar vivir una semana con la energía de voluntad o poder, intentar canalizarla, a ver qué pasa. Actuar a nivel de personalidad como si tuvierais voluntad y poder, voluntad, no poder, voluntad, a ver qué pasa. Anotar las reacciones que se produzcan. Hablo a nivel de personalidad, no a nivel emocional, ni a nivel mental, ni a nivel físico. Analizar las reacciones al impacto de esa energía. He puesto voluntad porque es el primer rayo, lo digo así, pero lo mismo tratado, luego habrá que hacer si realmente tenemos amor en la personalidad o no lo tenemos. Realizar un análisis detallado de las reacciones diarias. Lo pongo así porque es el mejor método para saber qué rayo tenemos. Actuando como si sabemos verdaderamente si tenemos esa energía o no la tenemos. Si hay fricción, cuesta de manifestar. Si no cuesta de manifestar, es que la tenemos ya de base. Y ya viene con nosotros en el equipo de expresión. Pero si nos cuesta mucho manifestarla, esa energía no está. Eso indica que ese rayo no está manifestado. Cuando ese trabajo se esté llevando a cabo con relativa facilidad, anotar los cambios observados. Estos nos pueden dar una idea del tipo de rayo que manifestamos con mayor facilidad. Tengamos en cuenta que deberemos conocer los rayos que nos condicionan, 7 en total. Pero hay más, ¿eh? Está el del país, está el de la raza, está el del planeta, el del sistema solar, eso no viene, no es más. El del alma, el rayo de la personalidad, el del vehículo mental, el del vehículo emocional, el del vehículo etérico físico, y el signo solar
el rayo de nuestro, bueno, el que sea Acuario, el que sea Sagitario, que averigüe qué rayos hay. Pensad que los rayos del signo solar y del signo del ascendente suelen ser 3 o más. Está el regente jerárquico, el esotérico y el exotérico. ¿A qué respondemos? Si somos aspirantes, si somos seres humanos normales y corrientes, de buena voluntad, responderemos a la parte externa. Si estamos en el sendero, si verdaderamente el alma nos domina y la manifestamos, responderemos al planeta esotérico. Y si somos iniciados, responderemos al planeta jerárquico, al regente jerárquico. ¿Es el uno? No, depende del signo que sea. Y lo mismo cabe decir para el signo del ascendente. Los planetas que tenga asociados. Cada planeta es un rayo, tanto si son sagrados como si no lo son. Si no son sagrados, están canalizando una energía de un orden inferior, una octava inferior. Pero que entonces miremos cuál es el rayo que realmente canaliza la energía superior. No. Por ejemplo, Acuario manifiesta el séptimo, entre ellos. Eso sería el signo, depende que cada signo tiene unos planetas, unos rayos asignados, unos rayos. No, los planetas de la carta normal no. Eso es otro tema. Eso hay que tenerlo también. Eso es aparte. Yo lo pongo aquí a nivel esquemático. Es fácil saber los del sexto rayo, el sexto rayo que nos condiciona, y el séptimo, es decir, el del signo solar y el del signo del ascendente, es relativamente fácil de saber. Conociendo la carta astral de cada uno, pues miráis el rayo que hay, el ascendente, buscáis, y el rayo que tenga asignado, adelante. Pero pensad que puede ser triple o cuádruple. Porque, por ejemplo, este de Sagitario tiene un montón de rayos. Y precisamente el regente jerárquico de Sagitario es Marte. Y Marte no es un planeta sagrado. Y precisamente Sagitario nos habla del idealismo, de la búsqueda del propósito de arriba de todo en la mente, lo más elevado posible. Pero claro, hay una serie de energías que dices, caramba, qué cosa más extraña, ¿no? Pues fijaos el trabajo tan complicado que hay para realmente averiguar los rayos. Detectar su influencia, implicación y expresión en el contexto de nuestra vida kármica nos puede llevar mucho tiempo. En cualquier caso, no será un trabajo en balde, sino que permitirá acercarnos a nuestra propia alma y expresar mejor sus cualidades. Esto ya va acabando. A través de Urano y en el chakra sacro. Y este es el simbolito del planeta. Bueno, pues preguntas. Hemos hecho los 45 filminas. Otro de los rayos que nos condicionan, aunque muy lejano, es el rayo de la mónada, ¿no? Sí, pero hay que ser iniciado para responder a él. Hasta la tercera iniciación no empezamos a conocerlo. Y no sé si estamos en esa circunstancia. Lo dejo en el aire, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Lo dejo en el aire. Por ejemplo, los rayos de la personalidad, como tú has dicho, por ejemplo, bueno, una semana o 20 días se puede hacer práctica con el primer rayo, pensado, hecho, ¿no? A ver si funciona. Pero ¿y el rayo del alma? Vamos a ver. Y ya hay paro, porque ya... Si no disponemos de una personalidad fuerte, el rayo del alma no sale. Para que salga el rayo del alma, la personalidad tiene que estar integrada. Es decir, imaginemos, vamos a ver, esta cifra, 23.537. Es una cantidad, no es el número de la lotería. No lo sé, ¿eh? Aquí estaríamos hablando, aquí no he incluido ni el rayo del signo del regente solar ni del ascendente. Aquí estaríamos hablando, primer número, alma, rayo del alma. Segundo rayo de amor, sabiduría. Tercer rayo, personalidad integrada. La personalidad actuando como una, englobando al vehículo etérico, al emocional y al mental concreto. ¿Se da esa circunstancia en la realidad? Lo dejo en el aire. Eso sería el rayo de la personalidad. Lo digo porque si queremos ver cómo se manifiesta la personalidad, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, ¿eh? Eso que se dice por ahí que todos somos personalidades es mentira. No es mentira. Porque si no sustanciamos esta energía de la fusión de lo que es todo el cuaternario, no somos personalidades. Eso se nos dice a nivel social, queda muy bien, pero no. Este sería el vehículo mental concreto, rayo-mente. Este correspondería
al rayo del vehículo emocional o del cuerpo astral. Y este último correspondería al rayo del vehículo físico, que en realidad es el rayo del cerebro. ¿El 5 qué era? El 5 sería el rayo del vehículo mental, erróneamente. Y el 7 sería el rayo del vehículo físico, o también conocido como rayo del cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque aquí está el patrón del cuerpo físico. Eso lo sabemos, ¿no? Una pregunta que hubo hace unas semanas, hace un mes, que la meditación cambiaba el cerebro, eso ya se sabe, ¿no? Pues evidentemente, si lo que hay aquí es una cosa, evidentemente el cuerpo físico, ¿qué saldrá? Rayo físico, físico-etérico. Es decir, este número, y para que lo tenga, para que tenga un alma de segundo rayo, que aquí hay bastantes, por lo que veo, una personalidad integrada. ¿Por qué se caracteriza una personalidad de tercer rayo? Venga, va. A ver, si yo me empiezo a mover mucho por aquí, ¿qué estoy manifestando? Tercero. Si yo cojo y me pongo las manos en plan devocional, ¿qué estoy manifestando? Sexto, ¿no? Si pongo las sillas milimétricamente y os estoy diciendo que de esta manera la energía la canalizamos mejor, ¿qué energía estoy manifestando? El séptimo. Puede ser el séptimo o el cuarto, depende, porque hay confusión aquí, ¿no? Bien dicho. Si estoy llegando, buscando, haciendo que la presentación sea armoniosa, bella, el cuarto. ¿Qué rayo he metido en las filminas, en la presentación, en las diapositivas? He metido un rayo que está muy claro. No, bueno, por los colores. ¿Con qué objeto he metido estos rayos? Bueno, el lila lo entendéis por el séptimo rayo, esto sí, ¿no? Pero he puesto el naranja también, Mercurio, armonía. ¿Por qué he puesto tanto color? A ver, lo dejo en el aire. ¿Por qué he puesto tanto color en todas las diapositivas? Plexo. Por el plexo solar, por el sexto rayo. ¿Y por qué el sexto rayo en la enseñanza? Porque si no es atractivo al vehículo emocional, eso no pasa, es mental. ¿Qué sería entonces? Pues bueno, mira, podemos pararlo. Si lo ponemos seco, sin que salga nada, ¿qué pasaría entonces? Seco, ¿verdad? Mental. Y si es mental, esto no lo cojo. Esto es demasiado duro para mí. Y si yo os doy un discurso ahora y os empiezo a decir, para la próxima reunión debéis de traer esto, ¿qué rayo estoy trabajando? Primero, ¿verdad? Y si os invito a estudiar y os estoy diciendo que por el camino del estudio vais a llegar a una comprensión, etcétera, etcétera. Tercero, segundo, quinto. Tercero, segundo, quinto. Si os hablo del camino de acercamiento a la divinidad o de la meditación, ¿qué rayo estoy tratando? Segundo. Si os hablo de una religión, si os hablo de la música, Cuarto. ¿ves cómo son fáciles los 7 rayos? Sí. Son fáciles. Fáciles. A nivel empírico. En la práctica no. En la práctica no lo es, ni mucho menos, es muy complejo. Pero el trabajo no es en balde, ¿eh? Nos permite conocernos mucho mejor. Nos permite manifestarnos como almas. Y eso es el propósito del estudio de los 7 rayos, ni más ni menos. Sí, en principio hay 3 charlas más previstas, como mínimo. Y a ver qué sucede, ¿Tenéis alguna pregunta más del temita? O sí que tenéis que tener más preguntas, evidentemente, porque aquí no se ha aclarado nada. Es que no se has metido tela, ¿eh? Pues esto no es nada. No, ya, pero así de golpe. Próxima vez vendrán las glándulas, las glándulas ya están, la sustancia que liberan, los órganos que se afectan, porque hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros cuando, por ejemplo, meditamos, liberamos sustancias. Cuando pensamos, liberamos una sustancia. Cuando nos irritamos, es un veneno, un tóxico, el famoso estrés que tanto daño hace. Y todo eso hace que, la, enseñanza esta sea tan verídica, que tan práctica.
Y los rayos se canalizan por aquí, ¿no? Los rayos entran todos por el centro. ¿Lo paramos o cómo va Lo esto? que tú quieras. ¿Apago la pantalla? Sí, apaga la pantalla, apaga la pantalla. Bien. Entran todos por el centro coronario. Centro coronario. ¿Os acordáis de la primera charla lo que dijimos? ¿De dónde venían? ¿Cómo se llama esa constelación de por ahí? La Osa Mayor, las Pléyades. Osa Mayor y las Pléyades, ¿no? Ponte el micro que se te ha caído. ¿Se ha caído? Lo tienes en el otro lado. En tu izquierda, abajo. Ahí. Vale. Ahora, vale, gracias. Osa Mayor y las Pléyades. ¿Sabéis la historia del sistema solar, no? ¿Sabéis? El sistema solar es la fusión de dos energías. De las 7 energías de la constelación de los 7 sabios de la Osa Mayor, de los 7 rishis de la Osa Mayor y de las 7 hermanas de las Pléyades. Los 7 sabios de la Osa Mayor actúan con polaridad positiva y las 7 vírgenes, como es conocido a las Pléyades, actúan con polaridad negativa. De esta fusión nació nuestro sistema solar y la reencarnación. Esto es lo que dice la enseñanza esotérica. Estas energías, las 7 rayos, que proceden de aquí, de la Osa Mayor, entran a través del centro coronario. Centro coronario. Este que está aquí arriba, caja rara, glándula pineal, ¿no? ¿Conocemos todos? Las Pléyades constituyen en realidad la energía del chakra laríngeo del logos cósmico. Y esto sería el chakra, la Osa Mayor sería el chakra coronario del logos cósmico. Esto sería el logos cósmico, complicado, ¿no? ¿No? Bueno, esto ya lo pondremos en filmina. Y las Pléyades serían el centro laríngeo. Bien. Esta energía entra a través del centro coronario en el sistema humano. Glándula pineal, primer fogonazo. ¿Qué pasa después de ahí? ¿Hacia qué glándula va? Centro agna, glándula pituitaria. ¿Qué dice la doctrina secreta del triángulo famoso de la tríada espiritual? Por el coronario entra en la energía átmica, ¿verdad? ¿Qué energía entra por el segundo? Por el entrecejo, por la glándula pituitaria. La búdica, ¿verdad? ¿Verdad? Budi sería el centro del alma, ¿verdad? Por eso dice que el agna es el centro de la... De aquí irían al centro agna. Voy a poner Budi entre medias. Bien. Alma o almas secas. Agna. Bien. Y aquí empieza un proceso de bajada. ¿A qué chakra iría después del agna? Al laríngeo y después al corazón y después, bueno, al final llegaría al básico, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en el centro básico? ¿Qué les pasa a los seres humanos que nos diferenciamos totalmente de los animales? Que caminamos erguidos, ¿no? ¿Qué canalizamos por los pies, por las piernas? La energía del reino mineral, el séptimo, ¿no? Era esa energía que vimos antes. Pues esta interacción aquí abajo hace que suba por un canal, vaya subiendo. Y esta energía, que no ha sido totalmente usada, vuelve otra vez a salir hacia arriba por el centro coronario, interactuando continuamente con la materia, con el plano físico. Por eso caminamos, si no volaríamos seguramente. Sería otra cosa. El día que se rompe esta comunicación, sabemos lo que sucede, ¿no? Fuera. Ya no estamos vivos, ¿no? Esto sería una forma de explicarlo, de cómo interactúan los rayos, las energías en nosotros. No sé. ¿Tenéis alguna duda más? Seguramente que sí. Seguramente que sí que tenéis alguna duda más. Y ahora en este momento, ¿qué rayo es el predominante?
Hay mucho tercero, ¿eh? Hay mucha actividad. Muchos sí. Hay muchísima actividad. El mundo de la economía, de la comunicación está muy activo. El sexto rayo está activo en aquellos sectores que se niegan a adaptarse al cambio. La gente que es excesivamente emocional lo tiene difícil en estos tiempos porque la emocionalidad hace que la mente no funcione adecuadamente. Y la mente lo único que te habla es de adaptarte al cambio. Es la mente abstracta, es el tercer rayo de los filósofos, por ejemplo, y es el rayo del investigador, pero es la energía básica, la energía de la adaptabilidad también. Entonces, en la medida en que uno se adapta a los cambios, uno demuestra ser inteligente, ¿verdad? ¿Qué hace la persona que, por ejemplo, le amputan una mano por un accidente? Hay dos opciones: o me estoy lamentando toda la vida, o me adapto desde el primer momento. ¿Quién se va a adaptar primero? ¿El más inteligente? El más inteligente. La fuerza, la inteligencia, ¿no? La capacidad de adaptarte. ¿Qué hace el que se está continuamente lamentando en esta crisis actual de valores? No. Recurrir siempre al autoengaño de la flagelación, esto porque me ha pasado y los demás tienen la culpa, etcétera, etcétera. La persona que es más mental, que tiene más energía impar, lo que hace es que actúa, se apunta al cambio que tenga que hacer y fuera, y se olvida por completo. Y en Acuario el séptimo rayo será... Sí, pero Acuario lo veremos prácticamente en Capricornio. Será el rayo dominante. Pero será en Capricornio, como ahora ya estamos entrando en Acuario y se está yendo Piscis. Es decir, que Faltan 2000 años. 2000 y pico, cuando estemos en Carna ya nos encontraremos a ver qué pasa. Pero ya nos encontraremos. Ya nos encontraremos y a ver qué sucede. ¿Alguna preguntita más? Seguramente que sí que hay alguna más. Va, venga. Primero tenemos que leer eso de tu patita. No, es fácil. A ver, nos gusta ser magos, ¿verdad que todos hemos pensado de pequeños? ¿Por qué creéis que el séptimo rayo, por ejemplo, está en boga en estos momentos? ¿Dónde creéis que está en boga en estos momentos el séptimo rayo? ¿Veis algún canal de dibujos animados para programación infantil? Todas las series que dan en los canales infantiles aparecen niños con unos poderes extraordinarios. Otros que trabajan con dragones, el simbolismo de Kundalini. El Harry Potter era un mago, una forma de trabajar, una forma muy curiosa, ¿no? Pero la forma de trabajarlo. ¿A que eso engancha a los niños? ¿A que a todos nos han gustado? Bueno, cuando éramos niños, más todavía, ahora igual posiblemente. Nos ha enganchado el tema de la magia. ¿Por qué? Porque posiblemente en nuestro foro interno reconozcamos que somos verdaderos magos. Tenemos esa capacidad de invocar y automáticamente manifestarse, pero claro, hay que hacer el trabajo. Mientras no lo hagamos, eso no se producirá. Jugar con fuego, hombre, si no nos quemamos. Si no nos quemamos, no sabemos dónde está el peligro. Bueno, pero no hay problema. Hay que esforzarse. De todas maneras... no, sí, porque es contado. A ver, ¿a quién en los que estamos aquí en un momento determinado no le dio por cogerse un libro de viajes astrales? ¿Quién no se dejó enganchar por un libro de ese tipo, por ejemplo, de Loxon Rampa? Todos, ¿verdad? Todos, o la mayoría mejor iniciaron en Todos pasa, bueno, una parte de los que estamos hoy aquí hemos empezado con eso. Y luego hemos visto que eso era nefasto, que no era correcto, que estaba mal, que era negativo, vaya. Pero, como de costumbre, tuvimos que empezar por algo que no era bueno, no era positivo, pero nos enganchó. Es que el aprendiz de brujo es eso. Hace una invocación, levanta a los elementales, los moviliza y después no los puede controlar. Pero eso nos pasa a todos. Bueno, bueno, que acabó mal, sí, pero no sabía que era por un elemental. Sí, yo creo que sí, dio un gnomo o algo. Un gnomo, no lo sabía, no lo sabía. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. No sabía. Hay un vídeo en YouTube que es de magia, que lo dice el doctor Chopra,
No sé, yo estaba escuchando mi yo y ya de repente como cambian tanto de vídeos me salió que estuve con 15 minutos pero duraba casi 95. Me marché, no escuché todo, pero era precioso lo que decía, lo que... De la magia. Sí, es gente muy espiritual, muy... Bueno. Eso es lo que decía. Toda la magia se presenta como espiritual, toda. Pero hay mucho astral bajo de eso, ¿no? Hay mucho espejismo, mucha falsa realidad. Tiene más que la pelea aquella que hacen ahí en Ya. Sí. Hay mucho espejismo, pero bueno, los espejismos hay que disolverlos, hay que trabajar sobre uno mismo y purificarse, nada más. ¿Seguro que no hay ninguna pregunta más? Pues venga, va, hombre, va. Yo la verdad es que nunca me he dejado, desde que la filosofía me orientó y me armonizó en ese sentido, no me ha interesado nada en absoluto el tema de lo astral, de las manifestaciones estas, digamos, ligeras, ¿no? Eso por un lado, pero me ha tocado esto cuando has dicho, y claro me ha apartado de esas manifestaciones que no te conducen en ninguna parte, más bien a ponerte telarañas en el sentido, ¿no? Y en tu mente. Pero como hago Reiki, pues has tocado un punto que has dicho, no, los chakras solamente Se ven desde dentro. Sí, Desde dentro. Digo, ¿qué quieres decir con eso? Pues quiero decir que la propia evolución del alma, del ego, con mayúsculas, es la que libera la energía a través de los chakras. No por trabajar el kundalini, vamos a despertar el kundalini con efectos positivos. No, digo, cuando hemos tocado el tema de la magia sexual, del tantra, eso no figura con ese nombre, pero es eso, se hace con un objetivo determinado, ¿no? Pero la enseñanza lo que te dice, que es el aforismo atribuido al Nazareno, busca primero el reino de los cielos. Vive una vida pura, manifiesta amor, y automáticamente, si estás en la línea del servicio, los chakras se irán abriendo. Poco a poco, en una encarnación un poco, en otra otro, pero en una encarnación determinada. Pretender despertar los chakras, pretender que el kundalini suba, nos podemos encontrar con un problema. Sí, bueno, a ver, yo me imagino que los que lleváis años meditando, a lo mejor habéis tenido una experiencia de despertar de kundalini, porque no es tan complicado. Lo digo abiertamente, un fogonazo que sale por la cabeza y te provoca un desvanecimiento. Yo digo lo que he vivido. ¿Y después qué? Después nada. Es que la historia va por otro sitio, claro, según mi punto de No, vista. lo que yo digo. En cuanto yo no despierto nada, simplemente lo que me han vendido es que tú eres canalizador, puesto que tú estás hecho de un eje central del árbol de la vida a través del cual puedes armonizar desde unos sentimientos profundos, entonces no quiero aburrir al personal, veo que esto va más allá, pero yo acepté, mientras las cosas me parecen una fantasmada, no me meto en el terreno, ni los tarots, etcétera, pero acepté iniciarme en eso porque hay muchas formas de presentarme. La presentación que me hicieron por fin es que era algo que iba mucho más allá. Además es básicamente teosofía, es básicamente espiritualidad, es básicamente amor. Mira, yo voy a decir una cosa. Y ahí no te hablan nada de kundalini ni nada, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Si tan importante fuera y tan trascendental, ¿cómo es posible que Patanjali no tocara el tema? ¿Cómo es posible que Madame Blavatsky no lo tocara para nada? Digo, lo dejo en el aire, no digo nada más, Es que fue al mismo tiempo el redescubridor de eso, fue precisamente en los años 1880. Yo digo que cómo es posible que el gran Patanjali y el gran Pitágoras o el gran Platón no hubieran hablado del tema, o el gran Buda. Digo lo que veo, Los seres humanos tenemos tendencia a caer en espejismos, en muchísimos. Hace años era el tarot. El tarot, sí, como camino evolutivo. Estudiando esto, estudiando aquello. Bueno, pues esto da lo que da.
Pero el camino para la raza aria es el camino de la meditación. El estado de conciencia ario es la meditación. La búsqueda del alma, no es otro. Búsqueda del alma acompañado de la expresión del alma. No hay otro camino. Pero también me he dado cuenta, y no quiero ya prolongar más, que en la teosofía hay mucho desconocimiento de lo que es el reino, ¿no? Y entonces a veces se... Mira, No, no hay discusión. te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Doctrina secreta e Isis sin velo. Y algunas cosas de Leadbeater o Dani de Sam. Algunas cosas. Lo demás está ahí. Hay que leerlo, hay que conocerlo. Pero lo que te va a inspirar de verdad va a ser la obra de la maestra, de Blavatsky. Y lo demás son contribuciones de destacados discípulos. Pero no es el trabajo de la maestra. Lo dejo en el aire, ¿eh? Y no pertenezco a la sociedad teosófica, ya lo sabéis esto. Pero yo empecé con la obra de Madame Blavatsky y sigo con la obra de Madame Blavatsky. Y las obras de los demás, pues son obras de los demás. Lo digo abiertamente. Hay que conocerlas, claro que hay que conocer. Es otro punto de vista. Pero ante cualquier duda hay que ir al origen, a la fuente. Es como, en vez de leer los comentarios del teólogo de turno, pues vete a leer el Evangelio y Santas Pascuas. En vez de leer los comentarios del imán de turno o del ayatolá de turno, léete el Corán. Moltes gràcies.